Gracias. Esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el maestro Javier Santiago, ex consejero del INE, académico y un conocedor de los asuntos electorales. Además, el doctor Horacio Vives, analista político y también un experto en asuntos electorales. Maestro Javier Santiago, buen día, bienvenido. Muchas gracias. Doctor Vives, bienvenido, buen día. Buenas madrugadas a la audiencia de Despertador Bueno, Político. rápidamente arrancamos con el doctor Vives. Doctor, algunos intelectuales, Enrique Krause y algunos otros, han empezado una campaña a llamar al voto, esto que le llaman voto diferenciado, es decir, que un ciudadano no solamente le dé el voto presidencial a uno y a ese mismo partido a todos, sino que trate de equilibrar los poderes. ¿Esto lo entienden los ciudadanos? A ver, yo creo que sí lo entienden y además el mismo sistema y el mecanismo electoral de alguna manera lo propicia. Creo que de alguna forma no nos habíamos encontrado en un escenario donde se percibía, digamos, a una quincena de la celebración de la jornada electoral, que un candidato presidencial y su fuerza política fuera a estar tan bien posicionado. Entonces, en esa lógica creo que viene esta campaña de tratar de decir los contrapesos son buenos, o sea, no le demos, digamos, todas las canicas a un solo jugador, sino tratar de alguna manera que hayan equilibrios, porque, bueno, desde el 97 para acá, que hemos vivido bajo esquemas de gobiernos divididos, pues mal que bien los acuerdos y las negociaciones, tomando en cuenta distintos puntos de vista de distintas fuerzas políticas, han resultado. Yo creo que va por ahí. Claro. Maestro Javier Santiago, hace muchos años, tú lo recuerdas seguramente, los críticos de la izquierda, tú vienes también de esa tendencia desde hace muchos años, cuestionábamos al PRI por aquello que le llamaban el carro completo, es decir, que se llevaba todo. Y hoy Morena quiere llevarse todo. Y algunos dicen, cuidado, eso es un riesgo. Bueno, a ver, creo que hay una diferencia sustancial de aquellos tiempos que vivimos a los de hoy. Por supuesto. En aquellos tiempos, bueno, pues había un partido hegemónico, que era un partido de Estado, que además utilizaba discrecionalmente los recursos públicos y había además un sistema corporativo y que controlaba también las votaciones. En una democracia es legítimo que si los ciudadanos deciden darle todo a un partido, se lo den, pero yo no creo que estemos frente a ese fenómeno. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Porque son dos fenómenos distintos. Además, creo que el voto diferenciado es añejo en el país. La primera ocasión que se dio fue en 1988. Hubo votos diferenciados. Primero. Y segundo, el día de hoy, pues la disputa local tiene sus propias características. Claro. En un ayuntamiento, las diputaciones locales y las gobernaturas, aunque tampoco le pinta mal al López Obrador y a su partido Morena, en el caso de las gubernaturas. Hay indicios de que puede tal vez llevarse la mayoría, no se llevaría todo. Pero tal vez la mayoría. Que ese es un dato interesante porque pensando en las gubernaturas solamente van a haber 9 en juego. Morena no tiene hoy en día ninguna gubernatura, entonces en el remoto caso de que se llevara las 9, que no va a ocurrir, de todas maneras tendría minoría en la CONAGO, por poner un tipo de contrapesos, dependiendo de nuestro sistema de federalismo electoral, ¿no? Claro. A ver, una pregunta, la misma para los dos en este mismo asunto. Estamos a 15 días, doctor Vives, maestro, estamos a 15 días del proceso electoral, del día de la votación. ¿Ya se coció, como dice coloquialmente la gente, ya se coció el arroz? ¿O estamos, otros dicen que estamos en la etapa de razonar, de meditar y de madurar el voto? Doctor. Mira, yo tengo la percepción de que nos vamos a llevar una enorme sorpresa cuando veamos los resultados electorales comparado con las encuestas. Al día de hoy me parece demasiado alto el índice de rechazo y de indecisos que hay todavía y que están reflejando las propias encuestas. Creo que además esta sensación de que entre toda la gente están hablando de votar tal vez por
el menos peor, que no están como muy convencidos, Sí. no hay una gran lealtad, identificación partidista, va a hacer que el último tramo de la campaña, que es ya la veda y directamente el día de la jornada electoral, pues pueda haber como un voto bastante volátil, y eso es justamente lo que están apelando las campañas, digamos, Claro. a tratar de jalar ese voto útil. Ahora, todo parece indicar en efecto que ya es ¿Tendencia? una tendencia muy, muy clara, pero bueno, yo creo que independientemente de que se llegara a confirmar esa tendencia con los resultados electorales, no van a ser tan abiertos como se presuponen ahora por las encuestas, ¿no? Javier Santiago. Yo coincido en la apreciación de que la distancia no va a ser tan grande. Hay una tendencia que le da ventaja a uno de los candidatos. Ustedes ya saben quién, ¿no? Ya sabemos quién. Usted también ya lo sabe. Entonces, pero es una tendencia que también mi hipótesis es de que la distancia no va a ser tan amplia, se va a cerrar. Se va a cerrar. ¿Tú ves tercios? No, ¿No? tercios no, porque yo voy más allá en la reflexión respecto al voto. Hay una coyuntura en que hay una irritación social importante, antisistémica, y el capitalizador de este descontento pues es Andrés Manuel López Obrador Y su partido Morena. Porque el otro partido que pudiera haber sido una alternativa pues no antisistémica en el sentido radical, ¿no? O sea, sino digamos cuestionadora del sistema, del modelo económico y de pues los casos de corrupción, la violencia, que era el PRD. Muy bien. Pues le dejó el territorio. Prácticamente se retiró de la plaza. Se retiró de la plaza, Sí. pero en política no hay vacíos. Claro, por supuesto. Y llegó López Obrador a Y lo ocupar ese llenó. vacío de la izquierda reformista, Muy buen comentario. independiente, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de tema. El presidente Peña Nieto dice, la jornada va a ser una gran prueba para la democracia. Yo no me imagino diciendo otra cosa, ¿no? Claro. A ver, lo que pasa es que Enrique Peña tiene una coyuntura muy compleja. Si bien las elecciones las organiza el INE, pues su gobierno es responsable de brindar las condiciones de seguridad para que se lleve a cabo la jornada electoral en todo el territorio. Y por otra parte, está en este dilema de alguna manera de tratar de incidir a favor de su candidato, pero por otra parte es una marca negativa, entonces es muy complejo, digamos, tiene que estar permanentemente patinando sobre hielo, sobre qué va a decir en términos de las elecciones. Entonces ha aparecido poco, ha hecho declaraciones en realidad muy, muy difusas con respecto al proceso electoral, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. Javier Santiago, el presidente dice que pues va a ser una prueba, sin embargo, a partir ayer, estábamos a 16 días, hubo un nuevo muerto, que son 114 los muertos en el proceso electoral. No es un asunto menor. Vivimos una situación inédita desde la perspectiva de la violencia política que muy probablemente supere hasta las elecciones de los años 20 Sí. y los primeros 30, ¿no? O sea, donde hubo una disidencia electoral relevante. Sí, y las cosas se arreglaban a balazos. Pero me parece muy delicado porque deja ver que relación entre la delincuencia organizada y grupos políticos que pues están ajustando cuentas o evitando que llegue alguien que les es adverso. ¿Es una narcoelección? No la calificaría a tal extremo, pero de que hay incidencia, hay incidencia. Una cosa es que haya una incidencia parcial, localizada, focalizada, porque además los asesinatos se pueden ubicar, la mayoría de ellos, en ciertas entidades del país. Por ejemplo. En ciertas entidades del país. No es generalizado, pero creo que lo delicado es que existe esta violencia, pero es en el nivel más bajo. Claro. ¿En qué momento va a subir, a brincar de nivel por la colusión que hay de otras instancias del Estado con la delincuencia organizada? No lo sabemos. Decías que no. No, de ninguna es manera. una narcoelección. Sería absurdo negarlo,
Pero lo que pasa en el país no pasa en todo el país. O sea, esto no es necesariamente, no es un juego de palabras, exacto. En efecto, es fácil asociar estos lugares donde ha habido asesinatos y violencia política con los rincones, digamos, las estructuras municipales o estatales que han estado, digamos, más carcomidas por el crimen organizado, pero no es una situación de ninguna manera que esté fuera de control, ¿no? Vámonos al último tema y tenemos medio minuto. Javier Santiago, sigue la pelea al interior del Partido Acción Nacional. No estoy coartando tu libertad de expresión. Te vi que te reíste. Solo sonreí. Dicen en el PAN que van a echar a todos los que están criticando a Ricardo Anaya. A mí me parece que es de locos esto. Medio minuto. Bueno, si pierden la elección, definitivamente va a haber quien pague los costos. Va a ser la noche de los cuchillos largos, ¿no? En el PAN. Va a haber quien pague los costos. ¿Quién? No lo sé. Porque depende de la correlación de fuerzas internas que exista. Doctor Vives. Yo creo que también tiene que ver con que, en efecto, digamos, todo el proceso electoral ha presentado discusión, fracturas, rispideces dentro de Acción Nacional. Y bueno, el 2 de julio pues habrá que hacer una narrativa en cualquiera de los escenarios y en eso coincido. Entonces, me parece que ha sido parte de un proceso muy complicado y muy ríspido dentro de Acción Nacional que de alguna manera lo van a tener que resolver después de la elección, ¿no? Los vamos a invitar a los dos, valga la redundancia, invitados de hoy, porque me parece que son de los que más le saben al tema electoral, para que le hablen a usted qué va a pasar con el PAN y con el PRD luego de la elección. Doctor, gracias. Muchísimas gracias. Buen día, Javier. Un gusto. Javier, con mucho gusto. Y estás emplazado. Volveremos. Claro, eso. ¿Qué le parece? Como siempre, una gran discusión.